Si estás viendo esto en Viernes Santo, te recomiendo algo. No salgas esta noche. No lo digo por creencias, no lo digo por religión, lo digo porque yo ya cometí ese error. Y lo que encontré allá afuera no debería existir. Todo empezó como algo normal, un plan cualquiera, una salida con amigos. Pero hay algo que nadie te dice sobre este día, y es que hay momentos en los que no deberías estar en la calle. Momentos en los que algo más sí lo está. Esa noche vimos algo en la carretera, algo que no se movía como una persona, algo que no tenía rostro. Y cuando se acercó al carro, entendí que ya era demasiado tarde para regresar. Porque en Viernes Santo, no todos los caminos te llevan de vuelta a casa. Si decides quedarte a escuchar esta historia, prepárate, porque esto no es un cuento, es la razón por la que nunca volví a salir ese día. La verdad, yo no creía en nada de eso, ni en supersticiones, ni en advertencias de abuelas, ni en las típicas frases de Semana Santa como no salgas en Viernes Santo o respeta el día porque algo malo puede pasar. Para mí, todo eso era puro cuento. Hasta ese viernes. Todo comenzó una tarde calurosa de abril. Era Semana Santa, y como cada año, el pueblo se sentía diferente. Las calles estaban más tranquilas, la gente hablaba en voz baja, y en muchas casas se escuchaban rezos o música religiosa. Mi mamá, como siempre, estaba metida en la cocina desde temprano. No vayas a salir hoy en la noche, me dijo sin voltear a verme. No es un día para andar en la calle. Rodé los ojos. Mamá, por favor, es solo un viernes. Ella se detuvo, secándose las manos lentamente. No es solo un viernes, es Viernes Santo. No respondí. Tomé mi celular y salí al patio. Mis amigos ya estaban organizando algo. Un plan sencillo. Salir, dar la vuelta, quizá ir a la carretera vieja, escuchar música, pasar el rato. Nada fuera de lo normal. Nada peligroso. Nada que pudiera salir mal. A las 9 de la noche ya estaba listo. Me puse una chamarra ligera, tomé mis llaves y salí sin hacer ruido. No quería otra discusión con mi mamá, pero justo cuando cerraba la puerta, escuché su voz desde adentro. Si sales hoy, ten cuidado con lo que no ves. Me quedé quieto un segundo. No supe por qué, pero sentí un pequeño escalofrío. Luego me reí solo y me fui. Nos reunimos en la esquina de siempre. Éramos 4. Luis, el que manejaba, Dani, que nunca dejaba de bromear, Carla, que siempre parecía saber más de lo que decía, y yo. «Ya era hora», dijo Luis. «Pensé que sí te habían castigado». «Casi», respondí riendo. «Pero ya sabes, drama de Semana Santa». Carla no se rió. «No deberíamos salir hoy», dijo en voz baja. «¿Tú también?», dije. «¿Qué pasa con todos hoy?». Ella me miró fijo. «No es lo mismo cualquier día que hoy». Dani soltó una carcajada. «Ay, por favor, ¿qué sigue? ¿Que se aparece algo en la carretera?». Carla no respondió. Y eso, de alguna forma, fue peor. Subimos al carro. La idea era ir a la carretera vieja, un camino poco transitado que conectaba con una zona abandonada. Era el típico lugar donde los jóvenes iban a pasar el rato. Oscuro, silencioso, lejos de todo. Perfecto para una noche normal. Mientras avanzábamos, noté algo extraño. Las calles estaban demasiado vacías. No solo tranquilas, vacías. Ni perros, ni gente, ni música. Nada. ¿Siempre está así?, pregunté. «No», dijo Luis. «Pero hoy, quién sabe».
Carla miraba por la ventana, inquieta. Todavía estamos a tiempo de regresar. Dani suspiró. Relájate, no pasa nada. Y fue justo en ese momento cuando el radio se encendió solo. Todos nos quedamos en silencio. Una estática fuerte llenó el carro. Luis intentó apagarlo. No funcionaba. ¿Qué onda con esto? La estática cambió. Y por un segundo se escuchó algo. Una voz. Lejana. Distorsionada. Como si alguien estuviera susurrando. Luis golpeó el radio. Se apagó. Viejo aparato, dijo, intentando reír. Pero nadie se rió. Carla estaba pálida. Les dije que no saliéramos. Seguimos avanzando, y mientras más nos acercábamos a la carretera vieja, más extraño se sentía todo. El aire pesado, el silencio incómodo, y esa sensación de que no estábamos solos. Llegamos al camino, oscuro, sin luces, solo los faros del carro iluminaban el asfalto desgastado. Bueno, ¿y ahora qué?, dijo Dani. Luis sonrió. Vamos a avanzar un poco más. Carla negó la cabeza. No, pero ya era tarde. El carro comenzó a avanzar lentamente. Y entonces la vimos. Una figura. A lo lejos, en medio de la carretera. Luis frenó en seco. ¿Están viendo eso? Nadie respondió, porque todos la estábamos viendo. Era una persona, de pie, sin moverse, vestida completamente de blanco. Debe ser alguien del pueblo, dijo Dani, aunque su voz ya no sonaba tan segura. No, susurró Carla. No debería haber nadie aquí. La figura no se movía. Ni siquiera parecía respirar. Luis tocó el claxon. Nada. Encendió las luces altas. Y entonces la figura levantó la cabeza. No se le veía el rostro. Solo oscuridad. Como si no tuviera cara. Carla gritó: ¡Vámonos! Luis no lo pensó dos veces. Aceleró. Pero en lugar de pasar junto a la figura, algo pasó. El carro se apagó. De golpe. Sin razón. De golpe. Sin razón. El silencio fue total. Solo nuestras respiraciones. Y afuera, esa cosa, que ahora estaba más cerca. Esto no está pasando, dije en voz baja. Pero sí estaba pasando. Y apenas comenzaba. El carro estaba muerto. Sin luces, sin motor, sin sonido. Nada. Luis giró la llave una vez. 2, 3. Arranca, arranca, susurraba, cada vez más desesperado. Pero el carro no respondía. Y afuera, esa cosa seguía avanzando. No caminaba normal. No se veía el movimiento de sus piernas. Era como si se deslizara, lentamente, directo hacia nosotros. No volteen, dijo Carla, temblando. No la miren. Pero era imposible no hacerlo. Algo en esa figura te obligaba a verla, como si te jalara, como si quisiera que no apartaras la mirada. De pronto, un golpe, seco, en el cofre del carro. Todos gritamos. Luis retrocedió en el asiento. ¿Qué fue eso? Nadie respondió, porque lo sabíamos. Algo ya estaba demasiado cerca. Y entonces, el radio volvió a encenderse. Esta vez no fue estática. Fue una voz clara, lenta, pesada. No debieron salir hoy. Sentí cómo se me helaba la sangre. ¿Escucharon eso? Dani empezó a rezar en voz baja. Carla lloraba. Luis estaba paralizado. La voz continuó. Hoy no es día de ruido. Hoy
Es día de silencio. El aire dentro del carro se volvió frío, demasiado frío. Mi respiración empezó a hacerse visible, como si estuviéramos en pleno invierno. Esto no es real, repetía Dani. Esto no es real. Pero algo dentro de mí sabía que sí, que esto era completamente real. Y entonces, un golpe en la ventana. Giré lentamente la cabeza y ahí estaba, justo al lado mío, la figura, pegada al vidrio. No tenía rostro, solo una especie de vacío oscuro donde deberían estar los ojos, pero aún así sentí que me estaba mirando directamente a mí. Quise gritar, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. La voz del radio susurró: «Tú». El vidrio comenzó a empañarse, pero no por dentro, por fuera, como si algo estuviera respirando sobre él. Y entonces apareció una marca, una mano, marcada desde el exterior, lenta, arrastrándose, de arriba hacia abajo. Carla gritó con todas sus fuerzas: «¡No la veas!». Pero ya era tarde. En ese instante, sentí algo dentro de mi cabeza, como si alguien estuviera revisando mis pensamientos, mis recuerdos, mis errores. Y entonces, lo vi. No estaba en el carro, estaba en otro lugar. Era yo, más joven, un Viernes Santo, años atrás. Mi abuela estaba sentada frente a mí, rezando, con su rosario en las manos. «No salgas hoy», me decía. «Este día se respeta». Pero yo me burlaba, como siempre. La ignoraba. La dejaba hablando sola. La escena cambió. Ahora estaba en su funeral. Viernes Santo. No había ido. Tenía cosas más importantes. Sentí un nudo en la garganta. La voz volvió, más fuerte, más cerca. «Recuerdas, pero no aprendiste». Regresé al carro de golpe y empecé a llorar. No de miedo, de culpa. «Lo siento», susurré sin darme cuenta. «Lo siento». La figura seguía ahí, pero algo había cambiado. Ya no se sentía solo como amenaza, se sentía como juicio, como si no estuviera ahí para atacarnos, sino para confrontarnos. Luis de pronto gritó: «¡Prende!». El carro encendió. De golpe, las luces volvieron y la figura desapareció. «¡Vámonos!», gritó Carla. Luis no lo pensó. Pisó el acelerador y salimos de ahí. Nadie habló durante varios minutos, solo el sonido del motor y nuestras respiraciones descontroladas. Pero algo no estaba bien. «Luis», dije, «este no es el camino». Él frunció el ceño. «¿Sí es?». «No», dijo Carla, «no lo es». La carretera no terminaba. Seguíamos avanzando, pero todo se veía igual. El mismo tramo, la misma curva, el mismo árbol seco, una y otra vez. «Estamos dando vueltas», dijo Dani. Luis empezó a desesperarse. «No, no, no». Giró el volante con fuerza, aceleró más, pero no importaba, no podíamos salir. Y entonces, el radio otra vez: «No se van hasta que entiendan». El carro se apagó nuevamente. Esta vez, nadie gritó, solo silencio. Carla habló, pero su voz ya no era la misma. «Tenemos que bajar»,
¿Estás loca?, dijo Dani. No es opción, es lo que quiere. Sentí un escalofrío, pero en el fondo sabía que tenía razón. Abrimos las puertas. El aire afuera era helado, pesado, y el silencio era absoluto. Dimos unos pasos y entonces la vimos otra vez. Ahora, frente a nosotros, más cerca que nunca, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella había más figuras, muchas, quietas, en silencio, observándonos. Y la voz no venía del radio esta vez, venía de todos lados. Este día no es juego, este día es memoria, este día es verdad. Sentí que mis piernas iban a ceder. Carla cayó de rodillas. Perdón, dijo, perdón. Dani empezó a llorar. Luis solo miraba, en shock, y yo entendí. No era un castigo cualquiera, era un momento, una oportunidad de reconocer, de aceptar, de arrepentirse. Cerré los ojos y por primera vez en años recé, no con palabras perfectas, solo con verdad. Lo siento por lo que hice, por lo que ignoré, por lo que no valoré. El aire cambió, el frío comenzó a desaparecer. Abrí los ojos, las figuras ya no estaban. La carretera volvía a ser normal, el carro encendido y el cielo empezaba a aclarar. Había amanecido. Nadie dijo nada. Subimos al carro y esta vez sí encontramos la salida. Cuando llegué a mi casa, mi mamá estaba en la puerta, como si nunca se hubiera ido a dormir. Me miró y sin preguntarme nada dijo, «Ya entendiste». No respondí, solo la abracé y por primera vez sentí miedo de verdad. No a lo que vi, sino a lo que ignoré durante tanto tiempo. Desde ese día, nunca vuelvo a salir en Viernes Santo. Y no por miedo, sino por respeto. Porque hay cosas que no necesitan que creas en ellas para que sean reales. Y hasta aquí termina el relato de esta noche. Si esta historia logró perturbarte, deja tu like, así sabré que quieres seguir escuchando lo que se esconde en la oscuridad. Comparte este video, pero ten cuidado, algunas historias no se quedan solo en la pantalla. Y suscríbete y activa la campanita, porque en Relatos Extranormales siempre hay relatos que nadie debería escuchar, pero todos quieren oír. Gracias por acompañarme. Ahora apaga la luz, mira a tu alrededor y recuerda algo. Si escuchas un ruido detrás de ti esta noche, tal vez no sea tu imaginación.